la tecnología. Martín, bien, Dios te bendiga, mi hermano, en esta noche. Bueno, como decía el pastor, estoy encargado de traer la palabra de Dios. Y qué importante que es para nuestras vidas. ¿Amén? Bien. Cuando estaba preparando el mensaje para esta noche, en mi mente vino algo. Es simple, una caricatura, que quizás ustedes la hayan visto alguna vez, que es de un hombre que se arrodilla y levanta sus manos al Señor y le dice a Dios: háblame, Señor, háblame. Y su cara, su aspecto era de preocupación. Él estaba preocupado, necesitaba que Dios le hablara en ese momento. ¿Amén? ¿Y saben lo que sucedió, lo que estaba en esta caricatura? Una mano del cielo salió y le entregó una Biblia. Porque si nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ahí tenemos que buscar al Señor. ¿Amén? En segunda de Timoteo 3:16, ahí nos confirma. Nos dice que es la palabra de Dios, que nos muestra lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra, con la Biblia? Y hoy vamos a recorrer su escritura, ¿no? Josué 1:8. Y nos dice así: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas. No, todo te saldrá bien. Meditar, guardar y hacer. Meditar, guardar su palabra en tu corazón y hacer. Por consiguiente, ¿qué vamos a tener? Nuestros caminos van a ser prosperados y todo nos va a salir bien. Amén. Pero hay una cosa. Santiago nos dice algo. No sean tan solo ustedes oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Si nosotros escuchamos su palabra y no la ponemos por obra, en vano va a ser. ¿Cómo nos va a bendecir Dios? ¿Cómo nos va a corregir el Señor si no estamos obedeciendo lo que Dios está hablando a cada uno de nuestros corazones? Amén. En este día, el Señor quiere hablarnos a nosotros, Señor. Y el Señor, en su palabra, que vamos a encontrar en Romanos 7:19, pero antes hay un título ahí que dice: el pecado que mora en mí. ¿Para quién es esta palabra?
el pecado que mora en mí. ¿Será para nosotros, como dice Sara? Como les dije antes, Romanos 7:19 dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Nos pasa? ¿Te pasa? ¿Me pasa? Amén. Sí, nos pasa muchas veces. Ahí, en ese versículo, vemos dos cosas importantes. Está el bien y está el mal. Y eso está en nuestro interior. Dice que hay una batalla en nuestro interior que lucha por quién gobierna nuestras vidas. ¿Gobierna el hombre natural o la mujer natural o gobierna el hombre o la mujer espiritual? ¿Gobierna el pecado o gobierna la ley de Dios? ¿Gobierna el bien o gobierna el mal? ¿En mi vida o en tu vida? Pero ¿cuándo comienza todo esto? ¿Saben cuándo comienza todo esto? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque antes, como no estaba el Señor, como no estaba el Espíritu Santo, no había problema, hacíamos cualquiera. Pero una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ahí empieza la batalla. Y dice así, Efesios 1:13 nos dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Somos sellados con su Espíritu Santo. Somos pertenencia de Dios ahora. Y Romanos 8:16 nos dice: pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y una vez que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y el Espíritu Santo está en nuestro interior, ¿se termina todo o recién empieza? Dice que esta batalla continúa por el resto de nuestras vidas. ¿Escuchaste, mi hermano? Continúa por el resto de nuestras vidas, porque el alma no va a aceptar que gobierne el Espíritu. El alma se revela al Espíritu de Dios. Amén. Y en el alma dice que encontramos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentidos. Y esta, como dije recién, se resiste a servir a Dios. ¿Escucharon? Nuestra alma tiene que servir a Dios y ella se va a resistir. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Y si el alma domina tu vida, el espíritu queda encerrado y es como una semilla. Y si esa semilla no la sepultamos para que muera y se quiebre esa cáscara y surja la vida de su interior, jamás
tendrá salida. Una semilla, las cáscaras sería nuestra alma. Y en su interior está el Espíritu Santo, que lucha por salir, pero esa cáscara es dura. Y si nosotros no hacemos morir nuestra vida carnal, jamás va a fluir el Espíritu Santo de Dios, que es lo que necesitamos para tener una vida como Dios quiere. Amén. Amén. Y esto me pasó una vez, bueno, tantas veces, ¿no? Pero una vez cuando yo conocí al Señor, esto es muy tremendo para mí en ese momento, conocí al Señor y en ese momento yo quería ser el yerno de un pastor. Y para hacer puntitos, mi suegra o mi futura suegra en ese momento me invitó a dar una meditación en una, ¿cómo es que le decían antes? En una reunión de damas. Y me dice, bueno, prepárate porque vas a dar una meditación en una reunión de damas, decía mi suegra. Imaginen, yo temblaba porque sinceramente yo no casaba ninguna. y Lidia me regaló esta Biblia, que tiene 40 y pico de años. Y con esta Biblia yo trataba de preparar ese mensaje, no era mensaje, porque era algo breve, una meditación. Y yo decía, bueno, vamos a ver lo que sale. Pero mi espíritu estaba encerrado en ese hombre carnal. Mi alma estaba dominada por la carne en ese momento, pero yo tenía que preparar esa meditación y la preparé. Y típico pasaje, Juan 3:16. Amén. Entonces, imagínense, yo sudaba mal ahí, pero muy mal. Y me dice, bueno, el hermano Luis, mi futuro yerno, va a dar la meditación hoy. Y paso. Temblaba. Entonces, yo dije, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesús, y ese Jesús largo era porque no me acordaba lo que seguía, me había olvidado lo que seguía. Pero esto es verdad, ¿eh? Y yo decía, Jesús, y yo digo, ¿qué sigue en mi interior? Y mi suegra decía, ayúdalo, Señor, dale palabra, ayúdalo, Señor. Pero no, esto es verdad, ¿eh? Ayúdalo, Señor. Y había otra hermanita que apoyaba esa oración, y del otro lado había una hermana que decía, la presidenta de las damas, oh Señor, que se pueda arrepentir. Y yo quería salir de ahí arriba y no sabía cómo hacerlo. Y yo estaba desesperado y transpiraba todo. El asunto que bueno, y Jesús dio su vida por nosotros y a Él tenemos que amarlo. Amén. Y me bajé. Y ahí terminó todo en esa parte. Pero me agarra la hermana, esta hermana, y me dice, hermano, busque más a Dios. Así que imagínense cómo fue mi comienzo. ¿A qué voy yo todo esto, no? Porque mi alma estaba dominando mi vida. Pero cuando liberamos al espíritu, el alma nos sirve. Nos sirve. Nuestra mirada
cuando nosotros liberamos al espíritu, está puesta en el Señor. Nuestras manos se levantan para dar gloria a Dios, para adorar al Señor. Nuestra boca le alaba. Y ya dejamos de decir palabras deshonestas, malas palabras. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Quizás nos venga esas cosas, pero el Señor nos dice otra cosa que por medio de su palabra tenemos que saberla. Y acá, por ejemplo, esta que dije recién, que es lo más común que nos puede pasar, que está en Efesios 5:4, dice, tampoco digas palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no viven, sino antes bien acción de gracias. Que nuestra boca esté para agradecer a Dios. Lo que éramos antes ya fue. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Malas palabras que todavía pueden estar en nuestro corazón. Acude al Señor para que Él te las saque, te las quite. Y también hay otra cosa que nos sucede comúnmente, ¿no? Que es el enojo. Otra cosa que tenemos que luchar. Nos enojamos, ¿no? Y dice el Señor, nuestra carne nos dice, dale, gritale, decile de todo. Pero nuestro Señor no nos dice eso. Él nos dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Te vas a enojar, pero no anides ese enojo en tu cabeza. Dios dice que Dios puso límites al mar. Hasta aquí llegaste. Y ustedes saben lo que pasa si ese mar sale de sus límites. Produce desastres. Y así pasa en nuestra vida si el enojo va más allá. Produce desastres en nuestra vida. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Amén. Gracias al Señor. Y el Señor nos sigue diciendo en Eclesiastés 11:10. Esta está fatal. Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Quita de tu corazón el enojo. Y a los esposos, a todos, ¿no? Pero a los esposos. ¿Vieron cuando uno se enamora, que son novios? Está todo bien, nos ponemos ahí oídito y cuchichichi, chuchuchuchu, ¿no? ¿Se acuerdan? Chichichi, chichichi. Pero una vez cuando nos casamos, ya cambia la cosa. Y nos enojamos. Y si estamos enojados, y dice que el corazón se enoja, no hacemos chuchuchuchuchu a nuestra pareja, a nuestra esposa, esposo, sino que empezamos a gritar. Y gritamos, y gritamos. Y gritamos aún más. Y es porque nuestros corazones están alejados. Si nosotros quitamos ese enojo de nuestros corazones, la cosa va a cambiar. Siempre busquemos a Dios la vida. Amén. Una más que nos viene bien, por lo menos a mí. Proverbios. Esta es tremenda para mí también, y yo la uso mucho. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira,
mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando yo trabajaba en los micros, muchas veces tuve que aplicar esta enseñanza que me daba el Señor. Muchas veces nos enojamos y por ahí nuestro impulso va más allá. Pero prueben, hermanos, cuando hay una discusión, cuando hay algo, una blanda respuesta. Y van a saber, y van a ver qué pasa esto. Quita la ira. El mal nunca puede vencer al bien. ¿Amén? Qué bueno. Otra cosa que podamos tener, malos pensamientos. ¡Wow! Tremendo. Hay malos pensamientos que anidan en nuestra vida, en nuestro corazón. El Señor nos dice, no tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdades. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Odia todas esas cosas. Y en Romanos nos dice, más bien vístanse con la presencia del Señor y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Cambien su manera de ser y de pensar. Cambia, Luis, tu manera de ser y de pensar. Primero para mí, es palabra para mí también. Amén. Y vamos a volver a Romanos 7, versículo 23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Acá nos dice que la ley del pecado nos lleva cautivo, nos lleva preso. Pero escuchen, preso, pero no nos lleva esclavos. La ley del pecado nos va a llevar preso, pero no nos va a poder llevar esclavos. ¿Saben por qué? Porque pertenecemos al Señor. Su Espíritu Santo nos marcó nuestras vidas, pertenencia de Dios. Esto es como una batalla que un soldado que es tomado prisionero. Amén. Y él quiere ser liberado. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Quizás estamos pasando estas cosas y nosotros nos sentimos presos, cautivos de la ley del pecado, pero queremos ser liberados de eso. No nos sentimos bien y queremos ser liberados. Amén. Creo que nos pasa eso a nosotros. Ahora, distinto es cuando un soldado deserta, ¿cómo es? Deserta. Bueno, es desertor. Cuando un soldado es desertor, porque él está abandonando, está dejando, eso es distinto, porque abandona, deja, se va, no le importa nada, y eso pasa al desertor. Amén. Dice, perderemos batallas, saldremos heridos, pero no vamos a perder la guerra porque estamos con el que ya ha vencido, que es Cristo Jesús. Dios nuestro, aleluya. Estamos con el vencedor. ¿Vamos a perder batalla? Sí, pero no la guerra.
porque estamos con el Señor. Amén. Mas gracias sea dado a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos al versículo 24, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Cuando le faltamos al Señor, cuando hacemos lo que Dios no quiere que hagamos, cuando desobedecemos a Dios, pecado es desobediencia a Dios, no nos sentimos miserables, nos sentimos mal. ¿Qué estoy haciendo? Y ya tenemos la respuesta. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace de muerte, que me hace pecar? Ya tenemos la respuesta. ¿Quién nos libra? Nos libera de todo eso. Jesús, amén. Y en el 25 dice eso: doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que nos libera de todas estas cosas, hermano. Nos pasa. No te sientas, no te alejes de Dios porque nos pasa a nosotros los cristianos. Arrodíllate, busca a Dios, pídele perdón, hermano. Y dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Busca a Dios, no te alejes. Porque viste cuando muchas veces nos pasa esas cosas, en vez de buscar a Dios, ¿nos alejamos? No, eso quiere el enemigo que hagas. Busca a Dios, pídele perdón. Amén. Vamos a Romanos otra vez. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. ¿Escuchó, hermano? Tenemos que alejarnos de los deseos de la carne. Y el Señor nos dice también: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Día a día, cuando nos levantamos, vayamos a la presencia del Señor, crucifiquemos la carne, crucifiquemos el hombre natural, crucifiquemos a ese hombre que nos hace pecar. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Oremos. Antes de salir de nuestros hogares, oremos. Busquemos a Dios. Clamemos al Señor. Pidámosle ayuda. Y hay algo importante también. Quebrantemos nuestras almas para que el Espíritu Santo fluya con poder en nuestras vidas. Quebrantemos nuestras almas delante de la presencia del Señor. Alimentemos nuestro espíritu con el pan de vida que es Cristo Jesús. Amén. ¿Y saben una cosa? La victoria la tenemos asegurada. Qué bueno que es eso, ¿no? Bueno, y al Señor le doy gracias a Dios por estos minutos que me ha dado, ¿no? Que nos ayuda a reflexionar y saber que Dios nos ama y que por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Porque la ley que dio Moisés nos ayuda, nos muestra que somos pecadores, pero no nos salva, no nos puede salvar. Pero sí, el Señor nos salva. Y ahora, una semana más, es las Pascuas, ¿no? Cuánto más tenemos que estar agradecidos por lo que Dios
ha hecho en nuestra vida. Cambió nuestras vidas, cambió nuestra forma de ser. Amén. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Aleluya.